Hola, mi nombre es María Guadalupe Pérez Cawich. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. A continuación, les compartiré el tema de la actividad de aprendizaje de la sesión 3. Consiste en un podcast que hable sobre los sujetos del derecho internacional público. Se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. César Sepúlveda nos comenta que la función del derecho internacional público es triple. En primer lugar, tiene la de establecer los derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional. En segundo, debe determinar las competencias de cada estado. Y por último, ha de reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional. El sujeto de derecho es el individuo o persona determinada que es susceptible de derechos u obligaciones, es decir, por excelencia es la persona ya sea humana o física, abstracta o colectiva. En cuanto a la capacidad jurídica, esta basta para ser sujeto de derecho, aunque para su ejercicio se necesita en ocasiones la capacidad de obrar. Los sujetos de derecho internacional pueden clasificarse en dos grupos. La primera, la teoría pura del derecho, donde se hablan los ámbitos de validez con el concepto de sujeto de derecho y de las normas jurídicas. El ámbito personal que se ha dado por las personas cuyas conductas son reguladas por la norma y el ordenamiento jurídico. La teoría pura del derecho considera sujetos del derecho internacional a toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden. La segunda teoría o clasificación es la teoría de responsabilidad, en la que se nos menciona que un sujeto del derecho internacional público debe al menos encontrarse en alguna de esas situaciones. La primera, ser titular de un derecho y hacerlo valer mediante una reclamación internacional. La segunda, ser titular de un poder jurídico y tener la capacidad de cometer un delito internacional. Sujeto de derecho y persona son sinónimos, ya que han desaparecido los estados antiguos de la esclavitud y muerte civil. El sujeto de derecho puede ser activo, cuando se habla de titular de derecho real o acreedor en las obligaciones personales, o pasivo el deudor es el obligado a una prestación o a una omisión, quien debe soportar un derecho ajeno. Se consideran sujetos de derecho internacional público el Estado, organizaciones internacionales intergubernamentales, comunidades beligerantes y movimientos nacionales de liberación. Existen también sujetos especiales del derecho internacional público. Estos se consideran y se mencionan por separado por razones históricas, como es la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, el Comité Internacional de la Cruz Roja, sujetos con personalidad jurídica del derecho internacional público, como son rebeliones y regímenes de facto, los movimientos de liberación nacional y, por último, la Orden de los Caballeros de Malta. El Estado soberano es una comunidad humana perfecta y permanente, con capacidad para imponer su ordenamiento jurídico y relaciones jurídicas internacionales con la comunidad internacional. Sus características son comunidad humana perfecta, permanente, autogobierno, independencia, ordenamiento jurídico efectivo y relaciones internacionales. Son sujetos de derecho internacional público aquellas entidades en las que se concurren determinadas características, elementos y atributos propios del sistema, como son los estados. Fueron el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia. Después surgirían las organizaciones u organismos internacionales e incluso los individuos. Se define como la nación jurídicamente organizada, formando por un cuerpo político, un gobierno, un poder etático, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Los elementos de los estados son territorio, población,
poder etático, gobierno y la soberanía. El territorio abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo. Aquellas áreas en las que el Estado ejerce derechos asimilables a la soberanía. La población comprende todos los habitantes, incluso los extranjeros. Para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población porque en un mismo Estado pueden coexistir varias naciones. El poder etático, gobierno. Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno. Lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Y por último, la soberanía. Es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. Se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así pueden existir entes que posean población, territorio y gobierno, pero que al carecer de soberanía no son considerados sujetos de derecho internacional. La clasificación del Estado. A los efectos de analizar la subjetividad internacional del Estado, se realiza la siguiente clasificación. Según se organizan los primeros tres elementos, territorio, población, poder etático y gobierno, van a determinar qué tipo de organización política adopta ese Estado. En ese sentido, podemos encontrar dos modelos. El primero, Estado unitario. Es un modelo simple donde los tres elementos se relacionan directamente. Cuando los tres elementos, territorio, población, poder etático, gobierno, es un modelo simple en la forma más compleja. Encontramos estados tipos confederación, como son los tratados internacionales, y federación, que es el Estado federal que está compuesto por divisiones territoriales que se autogobiernan, en los que todos los Estados miembros se vinculan por una norma de derecho interno que es la Constitución Federal. En este modelo, el sujeto pleno del derecho internacional público es el Estado federal. Principio de libertad de acción de los Estados. La igualdad, la regularidad de los actos del Estado, la autonomía constitucional del Estado. Los límites de la libertad de actuación de los Estados. El respeto al derecho internacional, la no intervención y el principio de no uso de la fuerza, principio de solución pacífica de las controversias. Relaciones entre ellos son realizados por determinados órganos internos de cada Estado. Estos son los jefes de Estado, las secretarías o ministerios de Relaciones Exteriores, los agentes diplomáticos y cónsules particulares. Y por último, el plenipotenciario, que viene siendo la misión específica. Otro sujeto de derecho internacional público es la representación diplomática conjunta. Esta viene siendo cuando dos países se juntan y abren una embajada que los representa a ambos. La representación penal. Delito en que es jurisdicción universal que puede ser juzgado por los tribunales de cualquier Estado de la comunidad internacional, como son las fuentes formales, las convenciones internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, fuentes auxiliares o accesorias, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como son los tratados. Estos pueden ser bilaterales o multilaterales. El error. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. Puede ser también por error de dolo. Eso quiere decir que es un error debido al fraude de otro. Presupone la mala fe. Y por último, la corrupción del representante. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante,
efectuada directa o indirecta por el Estado negociador, aquel Estado podrá alegar que esa corrupción como vicio de su consentimiento es en obligarse por el tratado. Pues por mi parte eso es todo. Espero que este material les ayude. Dudas serán a futuro. Por su atención, gracias.